Les instamos a que vayan, nos que mentalizamos se acerquen en octubre. Exacto, en octubre, que tendrán que vacunarse. El gobierno había mirado la vacuna IPRA, pero está hecha con cepas antiguas, entonces están esperando también las que están hechas con las cepas actuales. Entonces eso es importante que lo sepamos y es importante para prevenirlo. O sea, ha habido ahí un rebrote que digo que no es alarmante, pero bueno, tenemos que saberlo. Otra enfermedad que nos preocupa mucho, que hay un aumento muy importante, son las enfermedades de transmisión sexual. Enfermedades de transmisión sexual, mucha gente que nos oye a lo mejor dice, bueno, ¿y eso de transmisión sexual? Perdón que le interrumpa, ¿esto tiene que ver con que venimos del verano? No exactamente, son las costumbres sociales. A veces más tiempo de asueto y... Sí, en verano parece que la gente, digamos, de promiscuidad, se no libera lo sé, más, hay más promiscuidad, pero yo creo que no, son muchas costumbres sociales que están cambiando y que a lo mejor no lo pone. Pues en fin, hay mucha gente que te habla del poliamor, de relaciones abiertas, en fin, de muchos tipos de relaciones sexuales. Entonces hay que tener en cuenta desde el punto de vista sanitario los cuidados que hay que tener. Muchos y lo que no quiere decir que estemos diciendo que todos practiquen el poliamor. No, ni mucho menos. Bueno, está muy bien el programa. Esto es un programa médico, entonces lo que se trata es de prevenir y de informar. Por ejemplo, pues mucha gente dirá, oiga, ¿y qué es eso de las enfermedades de transmisión sexual? ¿Y por qué se produce? ¿Por qué el COVID no es de transmisión sexual, por ejemplo? ¿No? Entonces, las enfermedades de transmisión sexual son las enfermedades que se transmiten fundamentalmente por el acto sexual. ¿Y por qué? Pues porque se dan unas condiciones de proximidad, de temperatura y de humedad que hacen que esos gérmenes, bacterias, virus o parásitos, digamos, se contagien. O sea, no es más que eso. Es decir, puede ser, dice, ¿por qué no se contagia otra enfermedad o no se llama transmisión sexual? Se llaman de transmisión sexual cuando se dan las condiciones físicas para que se transmita. Entonces, esas condiciones físicas tienen que ser, ya lo digo, de proximidad, contacto, humedad y temperatura. Si no, no se produce. ¿Y qué tipo de enfermedades? Dice que están... Claro, entonces, cuando las personas no tienen una única pareja, sino que o tienen más parejas, o no tienen pareja y entonces tienen... exacto, relaciones con mucha gente. Claro, y con personas desconocidas, que es importante. No significa que una le veas la cara a una persona y diga, no, esa persona está sana. No lo podemos saber. Pero siempre, evidentemente, si una persona tiene una relación con una persona y conoce a esa persona y conoce su historial médico, sabe más o menos cómo está. Si es una persona desconocida que acaba de conocer, pues no sabe si tiene una hepatitis, si tiene una gonorrea, si tiene un SIDA, etc. Entonces, el tipo ese de costumbres. Luego también otra cosa que ha influido, que también lo tenemos que saber, es que, bueno, ya sabéis que, por ejemplo, el SIDA, el VIH, pues prácticamente, podemos decir, entre comillas, se cura o por lo menos se estabiliza. Pero eso no significa que no se contagie. Pero ha aparecido lo que se llama el PrEP. ¿Qué es el PrEP? Son unas pastillas que se dan para prevenir el que cojas el SIDA si tienes relaciones con personas, por ejemplo, que lo tienen. O sea, si hay una persona... Una pastilla preventiva. Preventiva, exactamente. Pero que no, eso ha hecho en muchas parejas que lo utilicen a demanda. Por ejemplo, pues si se van de juerga y van a tener una serie de relaciones sexuales ahí, entre comillas, peligrosas, porque desde el punto de vista sanitario son peligrosas, aquí no entramos en la moralidad, entramos solo en el punto de vista sanitario. Al estar el PrEP, esas pastillas que se dan, que incluso algunos los compran por internet, peligrosísimo, porque ¿Eso es legal? ¿Medicamentos por internet? Hombre, no, siempre ha dicho que no el doctor, o sea, claro, medicamentos por internet. No sabemos si es el PrEP o si es chocolate, es decir, o un caramelo. No sabemos. Esta pastilla, que mucha gente que me está escuchando la primera vez que lo oye, que como sí, yo por lo menos también. Y esta pastilla la puede comprar quien quiera y luego tiene efectos secundarios, pero usted dice, es una pastilla que previene el contagio del SIDA. Son antivíricos. En principio se dan en centros de planificación familiar, normalmente hoy por hoy en la seguridad social es de uso hospitalario, pero sí se puede. ¿La seguridad social las prescribe? Sí, a nivel hospitalario sí que se prescribe en personas que pueden tener ese riesgo, pero el tema ya no está en esas personas. Por ejemplo, vamos a pensar en una pareja que uno de los dos tiene el VIH, pues el otro es normal que se tome una prevención. Pero claro, muchas veces se hacen a la demanda, es decir, no digas que voy a tener o he tenido unas relaciones sexuales por ahí que no sé con quién son, o gente que puede haber tenido el SIDA, o me han dicho, entonces la toman también. Pero claro, todo eso hace que la gente no tome una serie de precauciones higiénicas
o profiláctica en este tipo de relaciones. Evidentemente, en la sexualidad llevar un orden es bueno. Si no se lleva ese orden, ya digo, no hablo de moral, hablo médico. O sea, un orden médico, es decir, cuando menor sea el número de parejas, pues evidentemente el riesgo es menor. Si una persona es estable y está con su pareja de siempre, pues las posibilidades son mínimas. Bueno, nulas no, pero son mínimas. Entonces, eso es importante. Pero es importante que la gente sepa que esto está y que ha aumentado mucho. Y que ha aumentado el número de contagios por VIH, cuando debería ser lo contrario. Si la gente ha disminuido la carga viral, si hay unos tratamientos preventivos, pero claro, hay costumbres sociales que se están banalizando muchísimo. Entonces, muchísimo y sin ninguna precaución. ¿Qué bien lo dice? O sea, hay costumbres sociales que se están banalizando muchísimo. Mucho, claro. Y es peligroso, es decir, porque hay que decir a la gente... Vamos, tú no se acuesta con alguien como va a tomar un café. Sí, vamos, yo creo que mucho más que eso. Mucho más que tomar, o sea, se acuestan más que tomar el café. Sí, hay gente que sí. Hay gente que sí, esto es así, es una práctica. Cuando ha dicho al principio los planes están cambiando, los tiempos han cambiado, ¿eso ha existido siempre o es que ahora... ¿Quiere decir que ahora hay una generación que es más promiscua? Sí, no, evidentemente. ¿Sí? La generación actual es más, hay más promiscuidad, más cambio de parejas, hay una filosofía cambiante, igual que la hubo en la época de los hippies, ¿no? En la época de los hippies de los años 70 también hubo ahí algo así, pero bueno, revolución sexual. Pero vivían en colonias más o menos cerradas, ¿eh? Y ahora el problema distinto con la diferencia de los años 70 es que es mucho más abierto. O sea, es una sociedad mucho más abierta donde la gente, y que no se alarmen las madres, empiezan con este tipo a los 14 años, 13 y 14 años, es decir, o sea, empiezan las niñas. Entonces, claro, ¿y por qué empiezan las niñas? Lo hemos comentado muchas veces, por las redes sociales. Eso usted lo dice porque efectivamente, como médico... Claro, lo sabemos, lo sabemos y hemos hablado con los padres, con las madres, pero evidentemente si tenemos las redes sociales con una mala educación por parte de la sociedad, de los padres en concreto, hacia los hijos, que dan las maquinitas para verlo todo, nosotros estamos transmitiendo, pero es que los contenidos, hay que ver qué contenidos se transmiten, qué contenidos ven los hijos, y según esos contenidos van a actuar. Eso es muy importante. Ha dicho que cada vez se tienen relaciones sexuales a una edad más temprana, está diciendo 13, 14 años, y ha dicho, y gran parte de esa causa la tienen las redes sociales. Sí, fundamentalmente en la educación, es decir, depende cómo nos eduquen, es decir, las personas nos pueden educar y hemos pasado de una época donde antiguamente era todo, digamos, entre comillas, estaba mal visto, o las relaciones sexuales eran tabú, estaban mal vistas. Bueno, ni una cosa ni la otra. Las relaciones sexuales, siempre lo diré, es la manifestación del amor en principio entre personas y por tanto es casi una manifestación divina. Pero claro, de ahí, si banalizamos las cosas, es decir, el comer es muy bueno, pero al atracarnos a comer, desde luego, nos